Muy buenos días. Llegó la hora de escuchar su programa Radiando Fe. Radiando Fe. Radiando Fe. Abra su Biblia y acompáñenos. Con ustedes, Cintia Vázquez. Muy buenos días y muchas gracias por acompañarme esta mañana en su programa Radiando Fe. Con ustedes su servidora, Cintia Vázquez. Y el día de hoy seguimos en el tema de entre creer y tener fe. Y antes de empezar con la escritura del día de hoy y el mensaje o el estudio del día de hoy, quería simplemente regresar a un pequeño comentario sobre la sesión pasada. Se nos acabó el tiempo y no pude aclararlo. Estábamos comentando sobre cómo muchas veces confundimos fe con un gran deseo, ¿verdad? Hay una diferencia entre realmente tener fe y tener un gran deseo de ver que Dios haga algo, ¿verdad? Y normalmente eso es muy fácil de tener, un gran deseo. Claro que queremos que seamos sanados, ¿verdad? Que el Señor obre maravillas en nuestra necesidad más difícil y, y eso le llamamos fe porque creemos que Dios lo puede hacer. Pero eso simplemente es un gran deseo. Y lo que yo dije fue que tener fe requiere que conozcamos a Dios, ¿verdad? Dije que requiere relación. Y eso lo dije porque en el caso del centurión, que fue lo de la semana pasada, el centurión entendía quién era Dios, entendía autoridad y entonces le dio a Dios su lugar propio, ¿verdad? No su lugar de como yo me imagino que la orden de Dios es, no, él entendió, discernió. Y yo dije, requiere que conozcamos a Dios y requiere relación. O quería no corregirme, pero nada más dar más detalle hacia ese comentario, porque obviamente hay muchas situaciones en la Biblia donde realmente no hay una prueba de relación. ¿Por qué? Porque Cristo apenas estaba presentando como nuestro Salvador, se estaba presentando como el Hijo de Dios, que por eso hubo todos los milagros que hubo, porque Él siempre estaba haciéndolo ante los ojos de los más incrédulos, de los mismos fariseos, de los mismos religiosos. Él estaba haciendo estas obras y eso lo vamos a ver hoy precisamente, pero quise solamente decir que, que claro que Dios puede obrar donde a Él le place. Dios va a hacer milagros donde Él sea conmovido a hacerlos. Es su voluntad. Y cuando es su voluntad, ni quien proteste. Bueno, podemos protestar, pero no le vamos a ganar, ¿verdad? Cuando está en contra de su voluntad. Pero no podemos dejar de realizar. No podemos decir que haya requisitos para que Dios obre un milagro tampoco, pero sí hay que reconocer que cuando la palabra de Dios nos muestra verdades espirituales, hay que discernir y aplicarlas a nuestras vidas, porque al final de cuentas Dios puede ser movido en su corazón, pero jamás será movido de sus propósitos. El propósito de Dios fue que Jesús muriera en la cruz. Tan doloroso como eso era el propósito. No había miles de oraciones que pudieran haber subido para que Jesús no tomara esa posición en la cruz.
Por eso es que le digo que cuando tenemos una relación con Dios, vamos entendiendo esos propósitos de Dios. Y es donde el Señor nos va revelando las verdades más profundas. ¿Y para qué nos las revela? Si no es para hacernos más sabios, si no es para caminar de acuerdo a su voluntad para nuestra vida, si no es para que si llueven esas bendiciones en nuestra vida. Dios, los propósitos de Dios nos pueden ser movidos. Él no va a, a cambiar su propósito por un capricho nuestro. Dios no cumple caprichos. Dios es bueno y es tan lindo y muchas veces nos concede muchos deseos de nuestro corazón. Como nos dice en Efesios 3:20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Dios nos da más de lo que le podemos pedir. Cuando le estamos pidiendo algo y no nos lo está concediendo, no es porque sea malo, es porque el plan de Él es mejor y es más de lo que nosotros podemos entender. Y nos dará más gozo en nuestro corazón cuando Él responda. Con todo eso, les comparto, quise regresar a este comentario porque con temor de Dios les comparto todos los sábados, con temor de Dios a que el mensaje siempre sea de acuerdo a su palabra, que sea en verdad y que nunca sea torcida, mucho menos, Dios prevenga. Y por eso fue que quise asegurar de regresar a ese comentario y de explicar un poquito más a detalle cuando dije que requiere relación en estos tiempos, porque Jesús ya se dio a conocer por medio de su palabra. Y claro que Él sigue haciendo milagros, y a veces los milagros los hace porque se cumplió el propósito, y a veces hace el milagro porque a Él le plació hacer el milagro. Pero mi mensaje es que hay que realizar que hay verdades espirituales, las que tenemos que aprender, que se nos revelan por medio de su palabra, y entonces hay que perseguir su verdad, hay que anhelar su verdad, hay que desear entender más profunda, las cosas más profundas de Dios. Y el Señor es bueno para revelarlas. El Señor es bueno para cumplir, como le digo, hasta más de lo que le estamos pidiendo. Pero nosotros tenemos que ser dóciles, tenemos que ser humildes para venir ante Él, para darle su lugar a Él en nuestras vidas, en nuestro corazón, que no haya ídolos en nuestro corazón, que hayamos realmente entendido lo que quiere decir crucificar la carne, ¿verdad? Que estamos realmente siendo sacrificios vivos en su altar, y que estamos realmente caminando humildemente de su mano todos los días de nuestra vida, y que ese es nuestro vivir, ese es el estado natural de nuestro vivir, que no es nada más lo que vivo en un domingo o lunes y martes mientras me dura la inspiración o la emoción del domingo. No, que esta es nuestra vida, esta es nuestra realidad. Y cuando nosotros vivimos así, Dios se manifiesta en todas las áreas de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque estamos poniéndolo a Él primero en cada área de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque estamos viéndolo en su palabra, porque estamos entendiéndolo, porque la estamos aplicando en nuestro diario vivir. Pero todo eso, de nuevo,
nada más para reenforzar el tema y lo que se comentó en la última sesión. La última sesión, si no la alcanzó, puede usted encontrarla en el Facebook de en el Facebook de la radio estación Estéreo Unción 93.7. Puede encontrarlos porque ellos lo ponen live en Facebook cuando está al aire cada sábado, y o también puede encontrarlo en YouTube. Nos puede encontrar en YouTube por Radiando Fe, y ahí despacito vamos subiendo todas las sesiones que salen al aire en la estación de radio. Dios los bendiga. Gracias por ese tiempo para permitirme aclarar ese detalle. Y ahora sí podemos entrar al mensaje de hoy. El día de hoy vamos a estar en Mateo capítulo 9, pero antes de eso vamos ante el Padre. Señor, gracias, Señor, por quién eres tú. Te damos tu lugar, Señor, en nuestro corazón. Que nuestra vida demuestre, que nuestras acciones y nuestras decisiones demuestren que tú en realidad eres Rey de Reyes en nuestras vidas, en nuestros corazones. Padre, te exaltamos, te amamos, te glorificamos, te damos gracias, Señor, por tantas cosas que haces en nuestras vidas, por la provisión que nunca falta. Señor, te damos gracias por el entendimiento que nos estás dando, por los ojos que estás abriendo, por los oídos que están entendiendo, Señor. Te damos gracias, Padre, por tu palabra que es bendita, tu palabra que nos instruye, tu palabra que es última autoridad en toda creación. Te damos gracias, Señor, por el poder de tu palabra para transformarnos y darnos sabiduría. Padre, en este momento te pido que seas tú que nos sigas dando entendimiento, que sean tus palabras, Señor, y no las mías, que sea la palabra que tú has mandado para cumplir lo que tú ya has puesto para que cumpla. Y lo pido en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En Mateo 9, es el recontado de el paralítico. Y nos dice en Mateo 9, el capítulo 9, verso 1, dice: entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron a un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Por qué? ¿Qué es más fácil decir: los pecados te son perdonados? O decir: levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Gloria a Dios. Aquí estamos viendo que Jesús sana al paralítico. Es el mismo recontado que encontramos en Marcos 2, del 1 al 12, y de Lucas 5, del 17 al 26. Y en esos recontados es donde nos da más detalle y nos dice que había una multitud de gente y que no podían llevar a su amigo ante Jesús. Solo que hicieron fue se subieron al techo, y desde el techo lo bajaron y hasta que llegó enfrente
de los pies de Jesús, esa camilla o ese donde lo traían cargado, acostado a su amigo. Y eso es tan hermoso de pensarlo, de meditarlo, de saborearlo, porque Dios pone atención a lo que uno dice, a lo que uno piensa, pone atención a lo que uno hace, qué es lo que nos conmueve a hacer las cosas. Dios pone atención. ¿Por qué podemos decir eso? Porque si estamos leyendo esto y vamos a Lucas, vamos a también leerlo ahí. Lucas, dijimos que era Lucas 5. Lucas 5, 17 al 26. Dice: aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y de Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió, ¿con quién estaba el poder del Señor? Con Jesús, claro. Y el 18 dice: y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarlo adentro y ponerle delante de él, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndolo en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Gloria a Dios. Y sigue diciendo que igual me voy a brincar tantito, porque cuando empecé dije que Jesús estaba haciendo estos milagros delante, y aquí estamos viéndolo. Estaban los fariseos, que eran los muy educados de la ley, los doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y de Jerusalén. Todos estaban viendo a Jesús, no estaban creyendo, estaban viéndolo, estaban probando, digamos, pero no estaban deseando creerle. Ellos estaban queriendo, buscándole el error. Ellos lo que querían era ver el error. Y pues lo vimos acá, ¿verdad? Dios y Jesús lo sabía. Jesús en el contado de Mateo nos dice que Dios sabía lo que estaba en su corazón. Igual Dios sabe el corazón de estos amigos que fueron conmovidos a llevarse a este paralítico hasta subirlo a un techo para bajarlo enfrente de Jesús. Si ellos hubieran solamente creído, ¿verdad? Porque estaban escuchando que Jesús y las multitudes estaban oyendo de los milagros que hacía Jesús. Y entonces estos amigos pudieron haber dicho: han oído de Jesús. Oh, sí, hace milagros. ¿Crees que lo puede hacer? Claro, yo creo que lo puede hacer. Pues sí, creer. Pero lo que faltó fue, o lo que los conmovió fue que creyeron, pero luego pusieron esa creencia, le pusieron la fe al llevarlo ante los pies de Cristo. Persiguieron a Cristo. No les importó lo que les costó de esfuerzo, ¿verdad? No digo de dinero, pero digo lo que les costó de esfuerzo. Ellos
entre esos amigos lo cargaron. No sabemos la distancia, pero lo cargaron. Pero si usted conoce a alguien que no tiene habilidad de mover sus pies o su cuerpo y ha tenido que cargarlo o moverlo simplemente de un lado para otro porque ellos no pueden por sí mismos, se darían cuenta que es peso, es un peso real, ¿verdad? Es muy pesado cuando un cuerpo no te puede ayudar a hacer movimientos. Y estos amigos se propusieron y se lo llevaron, no solamente batallando con multitudes, sino que lo escalaron arriba de un techo para bajarlo enfrente de Cristo, de Jesús. Y entonces, ¿qué esfuerzos hacemos hoy en día para llegar ante los pies de Cristo? Le invitan a un estudio bíblico y dice usted que está muy ocupado porque esto, lo otro. No va a la iglesia porque X, Y. Lo invitan a una noche de oración y siempre resulta otra excusa por la cual no fue. Entonces, ¿dónde están los esfuerzos de uno para llegar a los pies de Cristo? Recuerde que el Señor sabe nuestro corazón. Recuerde que Jesús sabe cuando nuestro corazón realmente lo está buscando y cuando nada más estamos tratando de recibir un milagro. Él lo sabe. ¿Qué les dijo a la multitud cuando los panes y los pescados? Dijo, aquí hay muchos, pero ellos están persiguiendo el milagro, o sea, el entretenimiento, el estar esperar que alguien nos dé de comer, de alimentar, o de ser, ¿cuál es la palabra? Se me van las palabras, pero de que seamos emocionados, que estamos buscando una emoción o estamos buscando la verdad. Ese es el mensaje que hoy me está en mi corazón, me está como queriendo salir. Hay muchos que por una emoción piensan que porque sentí bonito ya fue todo lo que yo estaba buscando, cuando en realidad sí, el Señor nos conmueve y sí usa nuestras emociones, pero la realidad es que no podemos buscar simplemente una emoción, porque la emoción se pasa, pero la verdad sigue siendo una verdad espiritual. Y entonces no nos acogemos a la verdad porque no sentimos lo bonito. Y entonces porque no sentimos lo bonito, entonces no sucedió, Dios no obró, a lo mejor no es verdad. Y eso no es el pensar de un cristiano verdadero. Hay que entender como cristianos maduros que la verdad sigue siendo la verdad sin importar cómo me sienta yo. Que si siento bonito o no siento bonito, si siento cansada o no me siento cansada, la verdad sigue siendo la verdad. Y nosotros tenemos que ser constantes a perseguir la verdad, a perseguir la palabra de Dios, a perseguir a Cristo para estar ante sus pies. Y esperando que el Señor nos revele lo que aún no entendemos para poder superar cualquier momento que estemos pasando, cualquier dificultad que estamos pasando. ¿Por qué? Porque Él es fiel a todo lo que Él ha escrito. No hay cosa que Él ha escrito que Él no respalde. Si algo no está respaldando en su vida, a su entendimiento, no es porque Dios no funciona, no es porque fue fraude, no es porque está quebrado el Señor o porque nuestro Padre Celestial no está escuchando. No permita que el enemigo le mienta.
no pierda fe, no pierda el paso. Tiene que seguir ante los pies de Cristo, tiene que seguir escudriñando su palabra hasta que el Señor le revele, que el Señor le revele lo que le tenga que revelar para que usted lo aplique. Y entonces al aplicarlo, las cosas van cambiando. El Señor va obrando. ¿Por qué? Porque Él es fiel a todo lo que Él ha prometido. Y no es de acuerdo a nuestro entendimiento, sino a Él, a su entendimiento. Isaías 55:9. Mis pensamientos no son tus pensamientos. Él lo sabe todo y yo no. Él lo sabe todo, usted no. Y eso es, qué bueno. Pero eso debe de ayudar a somos muy tercos, que eso ayude a nuestra terquez, a dejar del molde que nosotros estamos aferrados y a estar abiertos a la voluntad perfecta de Dios para nuestras vidas. Pero eso se lleva fe, se lleva acción. La acción que estamos viendo aquí fue precisamente una acción en físico, lo que vemos en este contado, ¿verdad? De Mateo capítulo 9, fue un esfuerzo físico, pero muchas veces en estos tiempos es un esfuerzo espiritual el que tenemos que hacer. Tenemos que hacer todo lo posible y el más allá para mostrarle a Dios realmente que nuestro corazón desea de Él y desea su verdad, y no nada más lo que estamos buscando de Él, no nada más el milagro, no nada más estar confortable en nuestras circunstancias, que estamos deseándolo a Él de todo corazón y con toda sinceridad, y que queremos desechar de nuestro ser, de nuestro entendimiento, desechar las mentiras, desechar tradiciones, desechar confusiones, cosas que aprendimos mal en la fe, que el Señor nos ayude a entrar a su verdad y aplicarla en toda verdad y en toda área de nuestras vidas. Y con eso concluimos el día de hoy. Le doy gracias por escuchar y espero que haya sido de bendición para su vida. Si tiene algún comentario, alguna pregunta, algún testimonio, con todo gusto recibo su llamada al 956-237-1569. Padre, gracias te doy por estos momentos, te doy gracias por tu presencia, te doy gracias por cada persona que está escuchando, y antemano te doy gracias, Señor, por todo lo que estás obrando en sus vidas. En el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, en quien confiamos. Amén. Hasta la próxima. Llegamos al final de nuestro espacio. Puedes escucharnos todos los sábados a las 11 de la mañana. Si gusta comunicarse, el número para marcar es 956-237-1569. Escríbenos a nuestro correo electrónico radiando.fe48@gmail.com, y puedes escuchar nuestros programas en nuestro canal de YouTube. Búscanos Radiando Fe. Gracias por sintonizarse.